ir preguntando si ya está lista la hora de control. Sí, porque igual he venido, ahora voy a pasar de nuevo porque estoy en lista de espera, en lista de espera. Y ahora fue un milagro que me llamaran para acá. Yo dije, voy a hacer lo posible. Incluso anoche tomé alta antiinflamatoria para poder caminar hoy día. Estuve una semana en cama, señorita. Claro. No podía sostener, me paraba y me caía. Eso responde... No me respondían ni los tobillos. Eso responde a los periodos de crisis. En esos periodos de crisis o de reminiscencia, el estado general de la salud se va a deteriorar harto. Por eso es importante que mantenga sus controles, pregunte, esté atenta con eso, ¿ya? Fui a un médico particular, me dio unos remedios, no me hicieron nada. Todo lo contrario, más dolor tenía. Aquí una vez me dieron las manos, me puso una máquina. ¿Ya? Y me dijo, no, estás bien, me dijo. Y me cambió unos remedios y igual, los dolores eran insoportables. No lo pude ni más retirar porque yo no puedo caminar mucho. Claro. Me canso. Lo que usted me preguntaba sobre sus síntomas de adormecimiento de manos y de pies, eso es característico de la diabetes de largo tiempo, ¿ya? Pero también pudiese ocurrir que la artritis, donde deteriora las articulaciones, de forma secundaria, pudiese estar presionando algún nervio y que eso hace porque los nervios envían información para que los músculos se contraigan, pero además de eso para la sensibilidad. Entonces, si hay un músculo, si hay un nervio que se está comprimiendo producto de algún huesito que lo pasa a llevar, pudiese ser que tiene estas alteraciones de sensibilidad, ¿ya? Pero la clínica pareciera más bien orientada a un efecto secundario de su diabetes, ¿ya? Para que lo consulte de todas maneras con su médico y lo vea sus controles, para que esté atenta con eso, ¿ya? Entonces, acá vemos, por ejemplo, una radiografía de una mano sana versus una mano que tiene una alteración de artrosis, principalmente una risartrosis, ¿ya? Puse esta porque como es una deformidad que responde a artrosis y artritis, se visualiza muy similar en ambas enfermedades al momento de hacer una radiografía, ¿ya? Si ustedes se fijan, el pulgar en una mano sana tiene una sola línea, ¿cierto? Esta parte de acá es la que está en esta zona, luego tenemos esta que está en esta zona de acá, tenemos este huesito que es este y ese finalmente que es ese, ¿ya? Todo en una misma línea, versus cuando hay artritis y artrosis, cuando comienza a haber una alteración articular, comienza a destruirse la articulación, por lo tanto la estabilidad que tiene la articulación se pierde y se pierde entonces también la alineación que hay entre huesito y huesito. Y ocurre esto, de que comienzan a desplazarse los huesitos para un lado o para otro, provocando la deformidad que ustedes ven después en su propio cuerpo. Entonces, cuando ya está diagnosticada la artritis, hay dos alternativas, el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador son todos aquellos tratamientos que no son invasivos. ¿Qué quiere decir eso? Los remedios o los fármacos que ustedes toman, terapia kinésica, terapia a través de órtesis, que los vamos a ver enseguida, y la educación en técnicas de protección articular y conservación de energía, que es lo que también vamos a hacer hoy día. ¿Ok? Cuando ya la artritis está muy avanzada y este tratamiento no está siendo suficiente, se opta por esto, que es el tratamiento quirúrgico. ¿Y qué alternativas existen? Existe la alternativa de reparación de tendones, es decir, los tendones que generan que unos huesitos estén alineados, los vuelven a colocar donde corresponde para mejorar la alineación de ese dedito, por ejemplo. La artrodesis y la artroplastía. La artrodesis es cuando fijan una articulación para que no duela y para que no se siga deformando. Y la artroplastía es cuando sacan un huesito que pudiese estar muy destruido y a veces solamente lo sacan u otras veces colocan una prótesis.
¿ya? Y reemplazan ese huesito por una prótesis externa, ¿ya? Entonces acá tenemos algunas imágenes como para que puedan entender cómo funcionan los tratamientos quirúrgicos. En este caso, sacaron el huesito que se articula con el pulgar y eso evita que haya mayor dolor, mayor desgaste. En este caso lo fijaron un huesito con otro para que no se pudiera mover y al no moverse no se genera dolor. Y acá es una imagen que está poco clara, pero es que nos permite entender a grandes rasgos cómo se cambian de lugar los tendones, tendones y ligamentos para darle estabilidad a esa articulación. ¿Alguno de ustedes ha sido operado? ¿Qué le hicieron a usted? Le fijaron la columna, le colocaron una plaquita, ¿cierto? Tornillos, perfecto. ¿Y usted ha visto su radiografía? ¿Ha visto su radiografía de cómo quedó? Es más o menos similar a eso, ¿cierto? Sí. Y después de que a usted la operaron, ¿qué pasó con su sintomatología? ¿Mejoró? ¿Disminuyó? Es súper importante que nos cuente de eso a quienes no han tenido la posibilidad aún de operarse. A mí me operaron, pero después vino la artritis. Yo nunca quedé bien de la operación. ¿Ya? Todo, o sea, ahí pasó como 2 años y yo iba al médico al que me operó y decía, doctor, yo sigo con dolor, no me puedo parar, me caigo, y me veían solamente los perritos, los perros, que estaban bien, que no tenían ninguno, no se habían movido, nada. Y decía, no, si no es nada. Y así estuve como 2 años sin ir después al médico porque como no me encontraban nada, me decían que yo tenía depresión y todo. Ya después llegué hasta que ya no podía casi caminar y ahí me enteré que existía la reumatóloga porque yo no sabía que existía esa rama médica y a qué se dedicaba. Y estaba a punto de operarme de nuevo la columna y ahí la reumatóloga paró la operación y empezaron una serie de exámenes y ahí apareció la espondioartritis. Y bueno, de hecho ahora estoy con medicamentos biológicos, estoy mejor y ya no es necesario operar. Qué bueno. Entonces, perdón, lo que entiendo es que en su caso la cirugía no fue la mejor alternativa, sino que más bien el tratamiento biológico. Pues yo tenía la enfermedad y no la descubrieron y ya tenía malformación, entonces eso lo corrigieron, pero yo después siguió avanzando la enfermedad porque no tenía los medicamentos apropiados. Claro. Perfecto, perfecto. Ya, entonces, yo les hablaba de órtesis, ¿ya? Esto es un poco lo que nosotros hacemos los terapeutas ocupacionales, además de convocarlos y poder educarlos, también podemos hacer la confección de algunos dispositivos que algunos los venden ya prefabricados y otros los hacemos nosotros los terapeutas ocupacionales a la manito de cada persona o al pie de cada persona, ¿ya? Este, por ejemplo, permite disminuir la desviación ulnar o la desviación cubital de los deditos, es decir, los deja derechos. En el caso de algunas alteraciones digitales, es decir, el dedo en boutonniere o el dedo en cuello de cisne, existen estos anillos o órtesis digitales que permiten modificar o restaurar la alineación del dedo. Existe esta también que se llama abductora de pulgar o oponente de pulgar o estabilizadora de pulgar que permite darle estabilidad a la base del pulgar, tanto para personas con artrosis como artritis, para disminuir el desgaste de esa articulación, ¿ya? ¿Por qué es tan importante esta órtesis y esta, que son las más frecuentes? Son los lugares son las partes de nuestros cuerpos que más utilizamos día a día para tomar cosas, para comer, alimentarnos, por lo tanto son las articulaciones que están más expuestas a deteriorarse más rápido. Entonces, por lo tanto, son las que más sufren cuando se manifiesta la enfermedad y que tienen más posibilidades de poder deformarse. Entonces, en el caso de esta órtesis, disminuye el dolor porque no está el movimiento continuo del lugar donde se produce el movimiento del pulgar, que es
una articulación en específica. Entonces, y en el caso de alguna deformidad, regulariza la alineación del dedito y eso también disminuye el dolor y el desgaste y que se siga deformando más aún. Y esas son unas palmetas de reposo que se usan de forma nocturna cuando ya las deformidades han afectado tanto a los dedos como a la muñeca. Se utiliza mucho esa órtesis en periodos de crisis, cuando hay dolor, mayor inflamación, porque permite que la mano descanse, disminuye la inflamación y disminuye el dolor, ¿ya? Hay algunas acá que tú ibas a traer. Gracias. Esta, por ejemplo, es un tipo de órtesis para la desviación de dedos hacia ulnar. Entonces, lo que hace la órtesis existe de múltiples materiales. Este, por ejemplo, es de material mixto, es decir, tiene una base que es rígida, pero tiene un componente que es blando, que es las tracciones de los deditos, ¿ya? Y se coloca, esta no es hecha para mí, ¿ya? Por lo tanto, las tracciones de los deditos me quedan mucho más cortas por una mano mucho más chiquitita, pero va en esta forma para poder traccionar los dedos y alinearlos, ¿ya? Existen en blanditas completas o rígidas completas o mixtas como esta, ¿ya? También tenemos otro ejemplo que les traje, que este es el tipo de palmeta de reposo, que es la que se usa de forma nocturna y que es la donde se coloca completa la mano. Tampoco es hecha para mí, por lo tanto no cumple con mi anatomía, pero sí para que puedan visualizar cómo queda, donde la mano queda en descanso durante la noche, ¿ya? ¿Alguno de ustedes tiene órtesis? Usted tiene órtesis, ¿cierto? Yo le hice una para cada manito, ¿cierto? Y los deditos, ¿cierto? Los anillos. ¿Y por acá? ¿Cuál tiene usted? ¿Esta? Perfecto. ¿Y le sirve para alinear los deditos? ¿Le ha disminuido la desviación? Perfecto. Paula Rojas. Muy bien. ¿Y ustedes tienen algún tipo de órtesis? ¿No? Ya, perfecto. Okay. Dígame. También existen, una especie como de muñequeras. ¿Sí? ¿Existen? ¿Sí? Todas estas las venden prefabricadas o bien se pueden hacer a la medida con un terapeuta ocupacional. Sí, nosotros las hacemos. Y esta es una, por ejemplo, que se compra prefabricada en las casas ortopédicas, que es para el alus valgus o el juanete, ya que me parece que yo traje una para mostrarles. Se me cayó en el camino, acá está. Que no está terminada completamente, pero es como para que ustedes puedan tener una referencia. Que es una órtesis cortita, donde va en este caso en el pie. ¿Ok? Entonces lo que hace es llevar el dedito que se va hacia adentro hacia afuera. No, porque está terminada. O sea, perdón, no está terminada, le falta un velcro que lo firma muy similar a ese. ¿Ya? Entonces, existen en materiales blandos y en materiales rígidos, ¿ya? Estos materiales rígidos son los que nosotros ocupamos para poder moldearlos acorde a la anatomía de cada persona. Y existen las prefabricadas, que ustedes las compran por talla. Entonces, acá podemos visualizar cómo es el impacto que tiene una órtesis, por ejemplo, en una desviación ulnar. Acá vemos cómo los deditos se van hacia la dirección de este huesito y cómo se logra la alineación cuando se ocupa la órtesis. Y lo importante es que cuando está en periodos precoces, es posible incluso eliminar la desviación y que los deditos queden derechos tanto usando la órtesis como sin usarla. Por eso es importante el tratamiento precoz. Y cuando ustedes vayan a sus controles médicos, manifiesten al médico que están con algún tipo de deformidad o dolor particular para poder tomar las medidas necesarias con respecto a eso. ¿Ya? Entonces, a grandes rasgos, ¿para qué sirven estas órtesis? Para disminuir el dolor, disminuir el edema o la inflamación, mejorar la alineación de las estructuras que están deformes, ¿ya? Evitar que se deformen o bien también mejorar el grado de funcionalidad en nuestras manitos para poder hacer las cosas, ¿ya? Entonces,
La enfermedad, ¿cómo va a ir cursando? Eso depende de cada persona. Ya pudiésemos encontrarnos con personas con un deterioro importante, donde puede haber una deformidad importante, pero también personas que solamente van a manifestar dolor e inflamación asociados al frío, asociados al agua fría o asociados a un día de mayor desgaste físico. Y eso va a depender de varios factores. Va a depender de la edad de inicio, va a depender de qué hábitos yo tenga. Es decir, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de drogas son factores que generan mayor curso de la enfermedad. Es decir, va a tener mayor predisposición para las deformidades. Bueno, después va a venir la doctora Delia Ruiz, que ella va a aclarar todas esas dudas. Por ejemplo, ¿qué síntomas corresponden a efectos secundarios de los medicamentos? Hay algunos desbarajustes que hacen algunas personas de decir, no, es que hasta ahora me hace mal, entonces no me lo voy a tomar a esta hora como me dijo la doctora, me lo voy a tomar en otra hora. Ya todos esos desbarajustes que uno hace. El día martes, a mí la doctora me explicó que me iba a durar 2 días el efecto. Me iban a dar vómito, que tenía que estar en cama. Y yo la saqué de su reposo. No, sí, es que yo no hago cama. Por lo mismo, porque igual yo digo, con 2 días no, me voy a atrofiar más. Entonces prefiero caminar, prefiero hacer las cosas y así prefiero aguantarme que voy al baño nomás. Ya, pero ojo, nuevamente uno tiene que responder a las necesidades del propio cuerpo. Si uno está en periodo de crisis o está con algún tratamiento farmacológico, hay que ser responsable con uno mismo. Es decir, si hay indicación de reposo, tiene que hacer el reposo. Si hay indicaciones de mejor bajar las revoluciones, tiene que bajar las revoluciones, ¿ya? Porque hay momentos buenos y momentos no tan buenos. Entonces, en esos momentos no tan buenos son para poder recuperar energía y en los momentos buenos de poder salir y hacer otras cosas, sin sobreexigirse. No sé si yo soy bruta conmigo, no sé, pero igual yo pienso, me imagino a mi mamá, porque mi mamá, a ella por una uña le cortaron su pierna, entonces ella ha tenido alta fortaleza. Aparte de eso, mi mamá nos cuidó con su problema de las cuerdas vocales, ella no habla, quedó súper mal. Entonces, igual ella tiene una fortaleza, que igual ella, con solo mirarla a uno, como que le da fuerza, le da valor. Yo digo, pucha, no habla, no tiene su pierna, pero igual ella como que con su mirada a uno le da valor. Le da la fuerza. Ella nos dio muy buenos valores. Qué bueno. Uno tenía que ser fuerte. Uno cuando tiene hijos, no existe la enfermedad. Aunque esté resfriada, tenga lo que tenga, pero primero están los hijos. Entonces, todos esos valores uno, yo se los inculqué a mi hija también, porque uno, cuando es mamá, uno tiene que privarse de muchas cosas. Pero no se descuide usted. Mismo, no Sí, pues porque además sus hijos la necesitan. Sí, ellos me dicen a mí, pero yo digo, no de preocuparse de su persona, uno independiente, porque hay algunas personas que dicen, por los niños yo no puedo bañarme, no me puedo hacer esto, no, uno tiene que primero ya bañar a sus hijos y darle el ejemplo así, vaya al colegio, tú juegas, corres, llegas del colegio, te lavas bien lavado, te bañas por último y después te sientas a comer. Igual el mal olor me lo vaya a dejar ahí, pero viene ya mi madre, llegan del colegio corriendo a echar el baño. Pero son parte de los hábitos que uno tiene que instaurar, ¿cierto? Y usted tiene que tener el hábito de cuidarse, ya, de responder a su propio cuerpo. Ya, sigamos. Si se siente mal y tiene que salir, por favor hágalo, ¿ya? Ya, entonces, ok. Además de los hábitos que uno tenga, por ejemplo, del fumar, el tabaquismo o la droga que empeora la situación de condición de salud, la edad, el tratamiento que reciban, es decir, si siguen al pie de la letra las indicaciones médicas, es decir, tomarse los fármacos o los medicamentos que se les indican, asistir a sus controles,
hacer los reposos cuando les corresponde. Y además de eso, hay otros factores que uno piensa que no son tan importantes, como por ejemplo la obesidad, ¿ya? Si nuestra articulación tiene poquito cartílago articular, en el caso de la artrosis, o nuestra articulación está muy destruida, en el caso de la artritis, si nosotros vamos aumentando peso, generamos más desgaste aún, más sobreesfuerzo en nuestras articulaciones. Por lo tanto, es súper importante mantener una dieta saludable y además de eso, mantener nuestro peso acorde a lo que nos corresponde, ¿ya? Y eso tiene que ser monitoreado por un nutricionista, ¿ya? O un nutriólogo. Y claramente la actividad con las que nos desempeñemos, ¿ya? Si tenemos actividades, sobre todo en el caso de la artrosis, aquellas actividades que son de gran esfuerzo, de movimientos repetitivos, claramente eso va a destruir mucho más aún la articulación versus a tener una actividad mucho más liviana, con delegación de algunas responsabilidades de sobreesfuerzo, etc. ¿Ya? Entonces, acá está lo que yo les mencionaba a un comienzo, el impacto que puede llegar a tener la enfermedad, que no es una enfermedad que solamente ataca a nivel articular, no solamente es dolor, no solamente es deformidad, sino que también esto va a impactar en que nosotros no podamos realizar las actividades del día a día de forma independiente, es decir, sobre todo en los periodos de crisis o en estadios mucho más avanzados, vamos a requerir de otras personas para poder hacer nuestras propias cosas, como vestirnos, bañarnos, a lo mejor arreglarnos, maquillarnos, afeitarnos en el caso de los varones, etc. ¿Ya? Y esa necesidad de poder empezar a requerir de terceros nos va a impactar también emocionalmente, ¿cierto? Vamos a tener miedo a la incapacidad, es decir, al deterioro que pudiese llegar a provocar esta enfermedad en nosotros. Van a haber muchas preguntas al respecto y cuando sobre todo aparecen sensaciones, por ejemplo, de mucha pena o que siento que no puedo salir adelante o siento que, por ejemplo, tengo sensaciones como de crisis de pánico frente a enfrentar situaciones problemáticas o bien he dejado de hacer cosas no por una situación física, sino que más bien algo emocional, dejar de juntarme con mis amigos, dejar de participar de las reuniones familiares o dejar de hacer cosas que antes eran placenteras. Ojo, es una luz amarilla que nos permite decir, acá necesitamos apoyo de un psicólogo, de un médico, de un psiquiatra, tal vez a lo mejor apoyo de medicamentos, porque necesito trabajar esto con alguien que me vaya ayudando, ¿ya? Bueno, el dolor, los periodos del dolor y claramente si hay pérdida de la función o deterioro de las capacidades, también va a impactar en la autoestima, en cómo yo me siento conmigo misma. Entonces también se hace importante el poder manifestar esto con las personas que a uno lo rodean, la familia, los amigos o el médico tratante, ¿ya? Es súper importante que no carguemos con esta enfermedad solos. Necesitamos el apoyo de otras personas, es de vital importancia, tanto del aspecto emocional como del aspecto de vista físico. Entonces, este recuadro nos permite hacer una comparación entre la artritis y la artrosis. Y lo quise poner no tan solo porque hay personas que tienen artrosis acá, sino que también porque se suele confundir el diagnóstico y son distintos. O también pudiese ser que aparezcan ambas enfermedades en una persona. Y no es tan poco frecuente como ustedes creen, es mucho más frecuente. Entonces, en el caso de la artritis, lo hablábamos al comienzo de la presentación, principalmente ataca la membrana sinovial, es decir, todo lo que contiene la articulación, versus la artrosis que ataca el cartílago articular, es decir, esta almohadilla que permite que el roce entre hueso y hueso no produzca dolor, amortigua ese roce. En el caso de la artritis, vamos a tener principalmente una inflamación articular, versus, en el caso de la artrosis, la característica principal es la rigidez, ¿ya? Con respecto a la artritis, principalmente está asociada a un grupo etario del ciclo vital de adulto, es decir, entre los 20 a los 40 años en la edad en la que aparece, versus la artrosis, que está asociada más bien a un desgaste del propio cuerpo. Por lo tanto, aparece más bien asociado al ciclo vital de la adultez mayor, ¿ya?
En el caso de la artritis, los síntomas además pudiesen ser extraarticulares. ¿Qué quiere decir eso? Que además de tener un dolor en la articulación, voy a sentir cansancio, voy a sentir fatiga, un dolor generalizado, versus en el caso de la artrosis no hay síntomas asociados afuera de las articulaciones, solamente es articular. En el caso de la artritis, la rigidez es importante, pero aparece principalmente a nivel matutino, al despertar, versus en el caso de la artrosis, la rigidez aparece, pero no es duradero, es decir, es cíclico durante algunos periodos del día. En el caso de la artritis, el dolor empeora cuando ustedes descansan, versus la artrosis, que el dolor empeora con la movilidad. Es decir, estamos exigiendo más aún en la articulación en el movimiento, por lo tanto se acentúa mucho más el dolor cuando hacemos cosas. En el caso de la artritis, la enfermedad es una enfermedad de tipo autoinmune, es decir, nuestro propio cuerpo comienza a destruir nuestra articulación. Versus la artrosis, que es una enfermedad que ocurre por desgaste, es decir, por llevar una vida de mucho sobreesfuerzo, aparece este desgaste de nuestro cartílago articular. ¿Dudas con respecto a ambas enfermedades? Diga. Básicamente, a mí lo que me sucede, a mí se me inflama la rodilla. Yo tengo artrosis, pero a mí se me inflama la rodilla. ¿Será porque yo tengo, aparte de la artrosis, tengo osteoporosis? Claro, claramente, porque además de tener deteriorada esta almohadilla que hay entre huesito y huesito, sus huesitos también se les están desprendiendo todos los componentes que hacen que sea estable. Entonces, claramente hay un desgaste importante a nivel de tobillo porque es el que recibe la carga de todo nuestro cuerpo. Como es de la rodilla hacia abajo, el dolor, la inflamación. Es que se lleva la peor parte, sus tobillos. Y de hecho, yo tengo muchas caídas porque mis tobillos, bueno, siempre han sido muy débiles. Yo pienso que la enfermedad viene de muchos años porque yo cuando muy niña también estuve en tratamiento por problemas de artrosis, que se supone que era artrosis. Y bueno, fue avanzando. Pero yo de repente mi tobillo voy caminando y se me dobla. Tiene que tener mucha precaución porque usted está más expuesta a fracturas. Es lo que me dicen los doctores, que mi osteoporosis yo puedo en un momento una caída y... Cualquier caída, a veces incluso caídas que pueden estar dentro de lo cotidiano. Ya, entonces, vamos ahora a conocer algunas técnicas para poder cuidar nuestro propio cuerpo. ¿Ya? Las primeras técnicas que vamos a conocer son las del manejo del dolor, que es uno de los signos más característicos con respecto a esta enfermedad. Entonces a mí me gustaría que ustedes dijeran o mencionaran qué hacen ustedes cuando sienten dolor, qué les ha resultado, porque también es importante que nos puedan comentar y compartir cuáles son las estrategias que ustedes aplican y que a lo mejor les han dado buen resultado. ¿Alguno de ustedes sabe cómo mitigar el dolor? ¿O les ha resultado de alguna forma? Díganos, por favor. Yo, cuando me duele mucho, porque el dolor empieza acá, ¿Ya? y ahí me dan las manos, y entonces yo hago esto, yo los brazos, le doy, hago flexiones con los brazos. Perfecto. Para que no, y estiro las manos, a pesar que me duelen las manos, pero igual yo hago esa fuerza y pongo así en una parte, las palmas de la mano, para poder... Como elongar. Sí. ¿Y eso le resulta? ¿Siente alivio? Sí. Perfecto. Muy bien, esa es una de las técnicas que ustedes van a aprender hoy día, de poder hacer movimientos de elongación que van a poder ayudar a disminuir el dolor. ¿Ya? Vamos a partir por las más comunes. Ay. Aparte de eso, yo hice la consulta con la doctora si yo podía hacer zumba, porque donde estaba más gorda, hice zumba y bajé de peso. No sé si sería... Es que bajar de peso es otra cosa. Ojo con eso, porque la zumba es una actividad de rebote y el rebote genera más desgaste articular.
decía